Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. La Vicerrectoría de Docencia les desea una muy cordial bienvenida a este seminario virtual denominado Apoyo Emocional ante Situaciones Estresantes en el Ámbito Académico, impartido por el máster Juan Ortega Rojas, quien es psicólogo clínico y orientador, es docente del CIDE. Este espacio forma parte de las acciones de apoyo dirigidas a los equipos que conforman la estrategia de guía académica. Les agradecemos que completen la lista de asistencia que se va a compartir mediante enlace en el chat. De igual forma, mantener, y es importante recordarlo, mantener los micrófonos y cámaras apagadas. Así que, don Juan, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, Oscar, y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectaron o que pues, voluntariamente pues, asistieron a esta actividad planeada por ustedes. Realmente para mí es un honor tratar un tema tan importante vinculado a lo que tiene que ver con el apoyo emocional a nuestros estudiantes. Me parece que este tipo de charlas efectivamente son congruentes con el decir prácticamente todas las universidades y centros de estudio cuando se dice que el estudiante y la estudiante son la razón de ser de la institución. Entonces espero que de alguna forma esta charla les sirva, no solamente para ustedes como docentes, sino a ustedes como personas. Y básicamente la monté desde ahí. Aparte de trabajar en la UNA como docente, trabajo con privados de libertad en la UNED y siempre lo traigo a colación porque cuando se trabajan con personas en este nivel de vulnerabilidad, uno aprende mucho. Y dado que vamos a trabajar un poquito o a hablar un poquito sobre resiliencia, siempre me gusta traer ese tema a colación. A veces tenemos que conocer personas en adversidades casi que extremas como la pérdida de libertad para valorar lo que nosotros como personas tenemos. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla completa y voy a ir pues trabajando ahí los temas. En algún momento quizá le pida la colaboración a alguno de ustedes por alguna pregunta que me gustaría hacer. Bueno, apoyo emocional a estudiantes en situaciones estresantes en el ámbito académico. Básicamente, pensé en trabajar muchas cosas vinculadas casualmente al tema. Sin embargo, pues cuestión de tiempo, traté de limitarlo, espero lograrlo, en 4, digamos, como ejes centrales. Primero que nada, al primer eje que llamé el estrés académico y los gritos del cuerpo, un vistazo muy general a los trastornos psicofisiológicos, la ansiedad y la depresión. Me parece importante conocer, digamos, de dónde vienen las cosas, es decir, antes de tratar de implementar o de recomendar acciones que yo pueda, digamos, hacer o implementar en cuanto a apoyo emocional, creo que es importante saber qué tipo de cosas pueden estar pasando las personas o podemos estar pasando las personas y bajo lo cual yo voy a dar ese apoyo. Luego un segundo eje, lo que tiene que ver con la adaptación activa a adversidades desde la parte de la resiliencia, considerando que ustedes como personas y como docentes de estudiantes también son pues, resilientes. Lo tercero tiene que ver con una parte que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, entendiendo auxilios psicológicos como aquellas acciones que nosotros como docentes, sin ser, digamos, personas formadas en el área de la psicología, sí podemos apoyar a la hora de trabajar con los estudiantes, especialmente cuando presentan algunas situaciones. Y finalmente, el último apartado que elegí y que consideré de mi criterio que estaba importante o que era importante incorporarlo es el autocuidado desde la autovaloración. Entonces, de alguna forma, vamos a ir viendo desde la situación, digamos, base de lo que pueden ser las situaciones para las cuales un estudiante requiere apoyo emocional,
hasta la última parte que tiene que ver con el autocuidado. Muy importante este tema final, sobre todo en situaciones de gran adversidad, como la que estamos viviendo en estos momentos. Creo que parte de esta charla y otras que se están dando en la universidad parten casualmente de ese hecho, de esa situación que estamos viviendo como país, como mundo, algo adverso que nos saca de nuestros confort y que no sabemos hasta cuándo va a llegar. Bueno, primero que nada, recordando el primer eje que teníamos que planteé trabajar con el asunto este de los, perdón, de un vistazo, digamos, a lo que tiene que ver con trastornos psicofisiológicos, la ansiedad y la depresión. Quiero primero definir de alguna forma lo que es el estrés desde mi punto de vista y un poco las consultas que he hecho desde el estudiante y el estrés desde él y la docente. Como les dije, la idea con este espacio es que ustedes logren incorporar, primero que nada, algunos aspectos o algunas de las recomendaciones, primero que nada para ustedes como docentes, y que eso pueda proyectarse en el estudiantado que eventualmente acuda a ustedes por alguna situación. Entonces, el estrés desde la docente se podría ver como reacciones normales ante las demandas que implica la universidad. Tal como lecturas, exámenes, tareas, reuniones, etcétera, y que le da la motivación para responder y lograr sus metas. O sea, creo que todos y todas aquí pues, sabemos que el estrés es necesario, casualmente para lograr nuestros propósitos. Es como ese arranque, esa energía, de alguna forma, que necesitamos. Y por otro lado, el estrés desde la docente, casi que es un parecido, son reacciones normales ante las demandas relacionadas a la entrega de la docencia, tales como preparación de clases, confección y revisión de pruebas, reuniones, investigación, extensión, dirección de tesis, etc. Básicamente lo que los docentes pues hacemos aquí en la universidad y que le da la motivación para responder y cumplir sus tareas. Entonces, partiendo de estas dos definiciones de lo que es un estrés normal, que es necesario para la vida, quiero plantear esta pregunta. Cuando este estrés normal y necesario se convierte en patológico en docentes y estudiantes, que creo que es el punto central de esta charla. Cuando va más allá, entonces empezamos a ver los signos, digámoslo así, los síntomas de algo que ya no es normal. Y aquí, pues de una vez les doy como la respuesta. Cuando se agregan situaciones extras no contempladas que implican una inversión importante de energía. Es decir, venimos acostumbrados a un estilo de vida, venimos acostumbrados a nuestros roles dentro de la universidad, como estudiantes o como académicos, y de repente algo ocurre que nos saca de ese confort, que a veces no es tan confort, pero es lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces, ahí es donde el asunto, digamos, se vuelve, o lo que podemos llamar un poquito patológico, o bueno, si no nos gusta la palabra patológico, digamos, diferente a lo que venimos acostumbrados y acostumbradas. Usualmente, las circunstancias casualmente que cambian, las más importantes de esas circunstancias son las que implican la pérdida de algo. Las situaciones de estrés están vinculados siempre a algo que cambió, y en ese cambio hubo una pérdida. Por ejemplo, si lo hablamos en estos términos, en estos tiempos, podríamos pensar que venimos acostumbrados a un estilo de vida particular en la universidad, perdimos ese sistema, digamos, al que veníamos acostumbrados por la cuestión esta de la pandemia, y eso nos genera de repente una inversión extra de energía que puede repercutir precisamente en el aumento de ese estrés, que algunos teóricos llaman distrés, ¿verdad? O sobreestrés, que es cuando esto aumenta, ¿verdad? Desde ese punto de vista, bueno, como les dije, vamos a primero enmarcar el asunto del tema. Es importante poner atención como personas y también como académicos a las pérdidas leves y crónicas, porque de ahí, y quizá desde las principales causas, es donde se consolida o se fortalece precisamente ese sobreestrés o el estrés malito, ¿verdad?
Dice, cuando la capacidad de la persona como ser integral es sobrepasada por un evento que se mantiene por tiempo prolongado, crónico, la homeostasis se pierde y sobreviene el estrés negativo o distrés. De ahí es donde empezamos, digamos, a sentirnos incómodos. Cuando nuestro equilibrio corporal, bueno, que responde a un equilibrio psíquico también, de alguna forma sufre alguna situación que a partir de algo que cambió, entonces se distorsiona. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, si no se resuelve, es decir, si una situación X sobreviene, pensemos en situaciones X, pérdidas o alguna cuestión vinculada con una cuestión familiar o material, qué sé yo. Si esto no se, un vínculo de pareja, por ejemplo, si eso no se resuelve mediante el uso de habilidades que implican la toma de decisiones, o sea, si no se resuelve con las habilidades que ya tenemos, sobrevienen lo que llama los gritos del cuerpo. Este término me gusta mucho, los gritos del cuerpo, porque es el cuerpo hablando de alguna forma. Sobreviene entonces el cuerpo gritándonos cosas y a partir de eso la adaptación pasiva a la nueva realidad a través de trastornos psicofisiológicos, ansiedad y depresión. Por supuesto que cuando sobrevienen este sobreestrés y no lo podemos resolver en nuestros diferentes roles, o iguales pasa a nuestros estudiantes, entonces pueden aparecer muchos rasgos de trastornos. No estoy diciendo que el trastorno completo, como decir, todos aquí estamos patológicos y trastornados, pero sí eventualmente desarrollamos algunos o bastantes rasgos de algunos trastornos. Y digamos que los que más se presentan cuando estamos en situaciones muy particulares es precisamente lo que tiene que ver con lo que llamamos trastorno psicofisiológico, que es una conexión que se da a partir de situaciones no resueltas a nivel mental, digamos, que se trasladan al cuerpo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que se logre comprender de dónde es que vienen las situaciones que presentamos y que nos presentan para poder eventualmente saber a qué estoy dándole apoyo. La ansiedad y la depresión también. Hablamos ahora nosotros en el aquí y el ahora de una pandemia que tiene que ver con una cuestión meramente biológica, pero si realmente hablamos de una pandemia que ha sido bastante fuerte, intensa y dañina para la especie humana en los últimos años, es precisamente la ansiedad y la depresión. Ustedes en calidad de docentes se habrá encontrado que cada vez aumentan más en nuestras aulas y en personas súper jóvenes, rasgos, incluso algunos ya vienen medicados y diagnosticados con ansiedad y depresión. Cuando yo ingresé a la universidad hace 16 años más o menos, a la UNA, esas cosas casi no se notaban, no se veían tanto como se ve en este momento. Y eso, por ser una cuestión bastante, digamos, crónica durante tanto tiempo, tiene consecuencias devastadoras. Hablando el año pasado con académicos y académicas de otras divisiones, compartían la situación y la impotencia cuando están encontrando en las aulas muchachos y muchachas con ataques de pánico o situaciones depresivas ya graves con intentos, pensamientos suicidas. Entonces, por eso es importante enmarcarlo desde ahí. Bueno, entonces, hablando de lo que tiene que ver con la cuestión psicofisiológica, entendiendo que un trastorno psicofisiológico es aquel en donde el cuerpo empieza a hablar por una situación no resuelta. Entonces, desde ahí, si en este momento de su historia de vida, en las circunstancias actuales, le preguntaran a su cuerpo y a su mente cómo se sienten, si en este momento cada uno y cada una de ustedes le pudiera, bueno, eso no se puede hacer, pero es como disociarse del cuerpo, como salirse y preguntarle, ¿cómo te sientes, cuerpo? ¿Qué escucharían? ¿Qué respondería ese cuerpo? Sería importante que se lo pregunten, porque en estos momentos, todas las personas, bueno, la mayoría de personas, estamos viendo los efectos de los encierros y todo lo que está implicado. Entonces, preguntarle al cuerpo de vez en cuando, esto es muy, muy bueno. ¿Cómo se siente, cuerpo? Escucharlo y ver qué me está tratando de decir a través de ciertos indicadores o ciertos síntomas que está presentando.
Y bueno, para entrar casualmente a lo que les estoy diciendo de lo que son trastornos psicofisiológicos presentes en prácticamente el 100% de las personas, porque todos de alguna forma en algún momento hemos sentido cuestiones a nivel físico que tienen que ver con situaciones a nivel mental, esos dolores de cabeza y ese tipo de cosas. Pero bueno, dice acá, los trastornos psicofisiológicos, que es la combinación de lo psicológico y lo físico, se caracterizan porque el corazón, los pulmones, el sistema digestivo, el sistema endocrino y nervioso, entre otros, trabajan tiempo extra cuando se experimenta sobreestrés. Cuando hablamos de sobreestrés, nos referimos a ese estrés que no es el estrés normal que ocupamos para vivir. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta a través de dolores de cabeza. Los hemos sentido siempre. Y cuando usted le pregunta al cuerpo de dónde viene, pues usualmente encontramos las razones. Tenemos los trastornos cardiovasculares, ¿verdad? La hipertensión, las alergias y trastornos gastrointestinales. Creo que muchas personas hemos enfrentado ese tipo de cosas y por lo menos desde la psicología, más de un poco desde la parte clínica, tienen una razón y es precisamente alguna situación no resuelta. Prueba de esto es que de repente tenemos un mal momento con una persona o en el trabajo, en algún lugar, y de repente nos empieza a doler la cabeza o aparece una alergia. Situaciones que a veces nos hacen, por ejemplo, consultar al médico, ante lo cual pues, nos recetan porque efectivamente hay una evidencia, casualmente, de que hay un trastorno cardiovascular, hipertensión, alergias y trastornos gastrointestinales, que son precisamente la consecuencia de algo no resuelto que nos ocurre a nosotros como académicos y a los estudiantes también, porque es una cuestión de la condición humana. Bueno, y esto a grandes rasgos lo que puede estar causando situaciones, digamos, de desequilibrio en las personas. Hay otros, pero no vamos a entrar aquí en una clase de esa naturaleza, pero están los síntomas que no tienen una evidencia científica, ¿verdad? Que es cuando usted va al médico o a la médica mostrando síntomas de cosas, lo revisan y no tienen nada. En este caso particular son otro tipo de trastornos, pero igual tiene que ver con esto. Bueno, bueno, esto sería la parte de los trastornos psicofisiológicos como causales de situaciones desequilibrantes en las personas. Les dije también que era importante hablar un poquito de lo que es la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque la población en sí está presentando a niveles muy intensos estos dos tipos de rasgos o trastornos. Cuando uno investiga estadísticas, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social, hay cualquier cantidad de incapacidades en las personas relacionadas precisamente con ansiedad y con depresión. Nuestro sistema de salud no está, digamos, en este momento con las condiciones para atender a tanta gente. Usualmente en las áreas de salud ni siquiera se cuenta con ese servicio de psicología, mandan a los hospitales o grandes clínicas para atenciones de 3 o cada 6 meses, ¿verdad? Entonces, usualmente dan ansiolíticos y antidepresivos ante situaciones como estas. Vamos a ver los principales, digamos, rasgos de depresión grave. ¿Por qué se los pongo acá? Primero que nada, para que ustedes como personas se revisen eventualmente, quizá usted esté padeciendo una depresión grave. O bien, cuando escucho a mis estudiantes hablar del cómo se sienten, yo puedo pensar, mira, esto se parece mucho a lo que es una depresión grave y esto es peligroso. Es el momento que sabe referirlo o escucharlo o hacer cosas de las que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son esos síntomas de la depresión grave? Un estado de ánimo disfórico, o sea, la euforia bajita, digamos, cambios en el apetito. En estos casos a veces se puede dar el aumento en el consumo de alimentos o bien también la disminución. Cambios en el sueño, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos dormidos, estamos de alguna forma separados de la realidad, razón por la cual las personas depresivas en su mayoría tienden a querer dormir siempre, porque de esta forma me separo del mundo, ¿verdad? Cambios a nivel psicomotriz, pérdida del interés, pérdida de energía y fatiga, sentimientos de culpa o de tener poco valor. Claro está, cuando en una depresión grave mi nivel de autoestima y todos sus componentes empiezan a bajar. Entonces es muy común que aparezca la culpa por todo. Tendemos a entrar en estados de depresivos donde yo soy lo malo y usted es lo afuera lo bueno y yo soy lo malo. Y bueno, también en el caso ya más extremos empiezan las ideas suicidas, los pensamientos de muerte. Evidentemente me va a reducir la concentración y sentimientos muy agitados, ¿verdad? Entonces, estos son rasgos que pueden presentar una persona
ante una depresión grave y que es importante tomarlos en consideración. Creo que si abriera el micrófono, muchos de ustedes me podrían decir de situaciones que se han encontrado así en la clase y a veces no sabemos qué hacer. Por otro lado, tenemos los otros rasgos que se corresponden a los trastornos de ansiedad. No está aquí la definición de esa ansiedad, pero quienes la han vivido saben que es una sensación, una sensación vaga, o sea, es una sensación extraña porque no obedece a nada. Es un miedo a nada, ¿verdad? Si la persona manifestara el miedo a algo en particular, sería más fácil, digamos, enfrentarlo. Pero en el caso específico de la ansiedad, es un miedo a nada. Es simplemente la sensación y eso es lo desgastante. Sentir que algo va a ocurrir, pero no sé qué es, nada más es la sensación. ¿Y cuáles son los síntomas precisamente de una ansiedad? La ansiedad, perdón, al igual que la depresión, tiene varios niveles. La ansiedad tiene también digamos, se subdivide en muchas. Está la ansiedad generalizada, ya muchas con la cual la gente puede vivir. El ataque de pánico, que es lo mismo, pero multiplicado por 1000. Y otros, como las fobias y esas cosas. Pero en este caso particular, la más desgastante es esto que está acá. Nerviosismo, agitación, tensión, sensación de cansancio, el vértigo, la orinadera constante, el corazón palpitando muy rápido, sentir que me voy a desmayar, dificultad para respirar, sudoraciones, temblores, preocupación y aprensión, estar pensando siempre que algo va a ocurrir, perdón, insomnio y dificultad para concentrarse. El año pasado, compartiendo con una de las profesoras de las cuales les hablé hace ratito, que había hablado con algunos académicas, me decía que de repente ve en la parte de atrás del aula un estudiante como con ciertas conductas y movimientos como extraños, cuando de repente lo ve tirado en el suelo, con mucho de esto que está acá. Ella pensó efectivamente que el estudiante probablemente estaba sufriendo un ataque cardíaco o algo parecido. Entonces inmediatamente activan el protocolo, lo llevan y efectivamente era un ataque de ansiedad. Entonces, ¿por qué lo noto acá? Porque esto probablemente ustedes lo encuentren en las aulas. Entonces, en este caso, la persona que lo sufre piensa que se va a morir. Si alguno de ustedes o alguna ha tenido ataques de pánico, la sensación es, me estoy muriendo. ¿Cómo no va a pasar uno esto cuando siente todas estas cosas, o la mayoría de esas cosas juntas? Entonces, esto tiene que ver entonces con lo que tiene que ver con ansiedad. Entonces, este tipo de situaciones, que son las más comunes, son las que van a desencadenar esos desequilibrios en ustedes o en los estudiantes, que lo van a manifestar de una o de otra forma, y para lo cual sí requieren inicialmente, y por lo menos de parte nuestra, un apoyo emocional. Ese sentir de que estamos ahí. De igual forma, si somos nosotros en calidad de docentes, ¿verdad? Como personas adultas, también ponerle muchísima atención, sobre todo también cuando eso le ocurre a un compañero o una compañera de trabajo. Lo que me dicen a mí los estudiantes con estos ya diagnosticados con la ansiedad, y lo que dicen los libros también es, lo que la persona ocupa en ese momento es sentir que alguien está ahí, ¿verdad? Ante esa pérdida de seguridad, sentir algún apoyo. Ok. Entonces, digamos que esto sería la parte introductoria vinculada con el asunto de la parte psicofisiológica, la ansiedad y la depresión, que pueden ser los desencadenantes de estas situaciones que se nos pueden presentar a nosotros y a nuestros estudiantes. Por lo menos fue un pequeño repaso para que ustedes recuerden, mira, pareciera ser entonces que lo que esta persona está teniendo es una situación ansiosa o depresiva, o eso que cada semana está yendo al médico, de repente hay situaciones no resueltas que se están manifestando en sus órganos y están ocupando ayuda del médico o la médica. A veces está la necesidad de que alguien me escuche, que de repente la psique es tan sabia que enferma algunas partes del cuerpo para tener la oportunidad de ir a donde una persona que por lo menos me escucha en 10 minutos, donde yo les pongo lo que estoy sintiendo, que son los pacientes policonsultantes. Esa era la primera partecita. Recordemos el segundo eje que quiero compartir para irnos acercando a la parte final del autocuidado, y dado que aquí el tiempo corre muy rápido, en ustedes llevo ya 25 minutos. El segundo es la adaptación activa a las adversidades desde la resiliencia, lo cual es muy importante, y quiero empezar definiendo lo que es la adaptación activa.
dice, es el proceso mediante el cual la persona ante una situación determinada que antes era segura, como cuando estábamos en las clases, allá presenciales en Heredia, bueno, en Heredia o los que están en las diferentes regiones también, y ahora es insegura, o sea, se adapta al tiempo que modifica el medio y se modifica a sí misma, convirtiendo de nuevo dicha situación en segura. Entonces, básicamente, hay dos tipos de adaptación, la activa y la pasiva. La gente como que a veces no le gusta la palabra adaptación porque como que siente que no tiene que adaptarse a, pero en este caso, cuando hablamos de adaptación activa es cuando ustedes como académicos o los estudiantes logran, entran en una situación que es incómoda, pero logran hacer cambios en ustedes, cambiar el medio y volver otra vez la situación, digamos, de una forma segura. Esto precisamente, ese proceso de adaptación activa es una característica importantísima de las personas resilientes. Y si les preguntara a ustedes en este momento cuántas veces se han adaptado a situaciones nuevas haciendo cambios, probablemente me van a contar muchas historias. Esas historias es lo que los hace a ustedes personas resilientes y fuertes. De lo contrario, no estarían aquí donde están en este momento. Y cuando digo refiero aquí en este momento, me refiero a su momento histórico, ¿verdad? A sus logros, ¿verdad? A donde han logrado llegar. Entonces, pareciera ser que el cambio es la forma de salir de la crisis. O sea, algo tiene que cambiar. Es decir, en cualquier situación de crisis que la persona estudiante o la persona docente enfrenten, tiene que haber un cambio, porque de lo contrario se daría, bueno, esta frase, esta la metí a última hora, esta imagencita, porque los orientadores y psicólogos siempre hablamos de lo importante que es trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Y para trabajar en nosotros mismos tenemos que entrar en nosotros mismos. Y me encontré esa frase que dice, hay más demonios aquí de lo que yo recuerdo. Es un meme, pero tiene una gran verdad de fondo. Y es que cuando queremos hacer un cambio en nosotros, efectivamente ese cambio implica revisar nuestras historias de vida. Y revisar nuestras historias puede ser muy complejo, porque a veces puedo encontrar en esa historia fantasmas, demonios que no quiero enfrentar. Entonces prefiero seguir en un nivel, en una situación como de confort, que no es tan confort, antes de enfrentar algo que a futuro me va a dar mucho bienestar, pero que no me traigo en este momento. Bueno, entonces, ¿qué pasa si la persona no se adapta positivamente, no se adapta, digamos, así, positivamente a la realidad, haciendo cambios? Bueno, entonces lo que pasa es que entonces es lo contrario, se adapta de una forma pasiva a esa realidad. ¿Y qué es adaptarse pasivamente a esa realidad? La persona se va a quedar con lo malo, lo bueno ya no existe. Es decir, empezamos a ver lo malo por todo lado. Entonces, sobrevino una situación de pérdida, una situación compleja, y cuando me refiero a pérdida, no me refiero a pérdidas exclusivamente de alguien que se murió, las pérdidas en general. Me quedo pegado y aparte de eso empiezo a ver más bien el ambiente más adverso. Y aparecen ahí lo que llamamos pensamientos paranoicos. O sea, cuando no logro adaptarme y cambiar, entonces me pasa siempre lo mismo, voy a fracasar, las cosas no me salen bien, no puedo con esto, solo esto me faltaba. Creo que todos ustedes recordarán cuando la universidad tuvo que hacer aquel corte, llegada la pandemia, para que nosotros los académicos nos preparáramos para empezar el ciclo y empezaron a capacitarnos por todo lado. Toda aquella cosa de las plataformas para dar clases virtuales, entonces ya uno estaba como loco y no sabía ni qué hacer. Es decir, o hago un cambio o bien me quedo pegado. Entonces uno escuchaba ese tipo de cosas, porque de repente entonces empezaba a hacer algo y la condenadísima aplicación no funcionaba, nos sacaba, se fregaba el micrófono, todas esas cosas iniciales. Muchas personas, y conozco en particular un caso, de no haber más, que en la pandemia decidió pensionarse. Es decir, ya le tocaba, pero no lo había hecho. Pero al ver ese conglomerado de demandas a partir de adaptarnos a una virtualidad, entonces dicen, no, yo no puedo adaptarme a esto, así es que me pensiono. Claro, quizá muchos de nosotros hubiéramos pensado lo mismo, pero no podemos pensionarnos porque nos quedan años todavía. Pero esto es lo que pasa cuando no nos logramos adaptar. En otros términos, sobreviene el automaltrato, intensificando lo que ya existía. Es decir, si viene una situación complicada y yo no me adapto, entonces, si ya de por sí era una persona un poco depresiva o un poco ansiosa, esto va a tender a intensificarse. Por eso, los servicios médicos han, digamos, visto un incremento importante en personas que llegan a consultar por esto.
porque ya de por sí lo eran, pero controlable, y ahora esto se exacerba, porque no lograron esa adaptación. No hay suficientes habilidades para la vida para enfrentar el mundo. Y esto nos está ocurriendo también, bueno, a nosotros y también a nuestros estudiantes. Ya se han empezado a ver las deserciones estudiantiles. Hace unos días me decía un estudiante, es que resulta ser que yo en residencias lograba socializar, salíamos y a veces hasta las 2 de la mañana jugando, no sé si era voleibol o básquet, hasta que el guarda nos llegaba a mandar que nos fuéramos para residencias. Y ahora estoy aquí, hace casi 2 años en casa, ya no soporto estar aquí, no puedo socializar con mis amigos, quiero salirme de la carrera. Entonces, eso pasó en uno de nuestros estudiantes. ¿Quién sabe cuántos estarán pensando lo mismo? Entonces, de ahí la importancia de fortalecer ciertas habilidades para vivir, para adaptarme de una forma positiva, es decir, con lo que tengo, hacer cambios y continuar. Pero bueno, igual, ustedes estarán preguntando, ¿y qué puedo hacer? ¿Verdad? Porque aquí estoy poniéndoles el panorama desde la nueva adaptación, pero ¿qué puedo hacer? Y aquí les planteo como una alternativa, como reconocer, digamos, reconocer en otros y en nosotros, digamos, su poder de resiliencia. ¿Cómo lo logro en mí y cómo lo logro en los demás? ¿Qué puedo yo devolverle, por ejemplo, a mis alumnos o qué le puedo devolver a mis compañeros de trabajo en estas situaciones particulares donde ha habido ese desequilibrio del que ya he hablado? Uno, reconociendo a nosotros mismos y en los otros la valía personal propia, como dice acá, y la ajena a partir de las fortalezas. Cuando entramos en momentos de angustia, de ansiedad o de depresión, recordemos que nuestra valía baja. Nos olvidamos de nuestros logros, nos olvidamos de nuestros sueños y nuestras metas, nos olvidamos de lo que tenemos por pensar en lo que no tenemos o en aquello que perdimos. Entonces, es importante estar devolviéndonos a nosotros mismos y a los otros esa valía personal. Hacerles recordar sus logros, hacerles recordar su recorrido académico, su recorrido laboral, si es en caso de compañeros profesores también. Dos, recordarnos y recordarle a las personas y esto es apoyo emocional, las adversidades individuales que se han pasado y que se han superado. Es decir, a veces maximizamos algo que no es tan grande cuando en nuestro pasado hemos superado situaciones muchísimo más adversas. 3. Reconociendo los logros obtenidos a partir de la motivación, en especial aquellos en los que se invirtió muchísima energía. Yo creo que cada uno de nosotros ha vivido a lo interno, a lo íntimo, situaciones muy complejas y quizá más difíciles que una situación social con la que estamos viendo este momento a nivel de la pandemia. 4. Identificando aprendizajes para la vida de experiencias negativas. Muchos de nosotros y también nuestros estudiantes eventualmente se pegan en sus experiencias negativas de su historia de vida. Es importante motivarlos a reconocer qué aprendieron de esa experiencia. Una característica casualmente de la resiliencia es reconocer lo positivo de lo que podemos catalogar como negativo. Entonces, ese sería un punto importantísimo dentro de ese apoyo que yo puedo dar a esos estudiantes. ¿Qué he aprendido de todo esto? Es decir, este chico que quería desertar de la carrera a partir de lo que está viviendo en esta virtualidad remota, un poco yo le cuestionaba, pero bueno, ¿qué has aprendido de todo esto? ¿Qué te ha dejado en este momento esta situación que estamos viviendo, verdad? Y bueno, él compartía algunas cosas. No sé qué tan efectivo pues, fue, pero el asunto es que él va a continuar hasta terminar el año. 5. Rodearse de personas que fortalezcan la valía personal. Es otra característica importante de la resiliencia. O sea, rodearnos de gente que, como dicen, aporte en positivo. Visualizar el futuro con la esperanza de que se va a estar mejor. La esperanza es una virtud maravillosa. Desde Erik Erikson, tal vez algunos de ustedes lo leyeron cuando estaban estudiando, pero bueno, más desde el área social, él nos planteaba de que en la primera etapa del desarrollo, los niños desarrollan una virtud y es la virtud de la esperanza. Entonces, esa virtud nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Por eso, de repente, algunos tenemos más optimismo y esperanza que otras personas, desde ese teórico. Pero es importante esto. Proyectarnos al futuro, cambiar
ideas negativas de que esto va a estar cada vez peor a que vamos a estar mejor. Y finalmente, ayudar a otras personas desde sus propios recursos a través de la escucha y la comprensión. Si esta charla me hubieran dicho a mí, tiene que darla en un minuto, ese minuto lo hablaría exclusivamente del poder de la palabra. Realmente yo estoy convencido de que la palabra cura. Y si algo necesitan nuestros estudiantes y si algo necesitamos nosotros como personas, es tener gente que nos escuche. Anteriormente les hablé a ustedes de trastornos, bueno, porque bueno, es una parte de mi formación y siempre la retomo, pero les hablé de la depresión, de la ansiedad, de todas las demás cosas y existen miles de trastornos. Por lo que yo he tenido que leer, la mayor parte de esos trastornos vienen de la palabra no dicha. Es decir, situaciones de nuestra historia de vida en donde había una necesidad de compartir algo y porque estaba en una situación desigual de poder, porque me amenazaron o por lo que fuera, no lo hice. Y las palabras que no se dijeron se devuelven y salen a través de un síntoma. Entonces, como les dije, si en un minuto hubiera hablado de esto, les hubiera dicho, el mejor apoyo emocional que ustedes le pueden dar a los estudiantes y las estudiantes es escucharlos. ¿Por qué creen ustedes, si ustedes han ido a terapia, que ustedes pueden ir 1 hora y si ustedes se dan cuenta, ustedes hablaron 59 minutos y de repente el orientador o la orientadora o el psicólogo o la psicóloga habló 1 minuto? Y usted dice, ¿cómo me ayudó este fulano o esta fulana? Y realmente el psicólogo o psicóloga no hizo nada más que, bueno, sí hizo algo, porque no voy a disminuir en nuestra labor. Es decir, estamos capacitados para escuchar y para saber cuándo escuchar. Entonces, esta sería la principal estrategia para ayudar a la gente, es escucharla. Yo me he encontrado muchos estudiantes que llegan a la universidad, yo trabajo con los nuevecitos de primer ciclo, y cómo hablan ellos de aquellos profesores que los escucharon. No eran ni psicólogos, ni orientadores, ni trabajadores sociales, los escucharon. Entonces, esa posibilidad de hablar me libera, y cuando yo logro hablar, que es una estrategia maravillosa para mejorar mi salud mental, logro ver las cosas más claras y puedo tomar mejores decisiones. Claro, está el hablar. Otra estrategia maravillosísima es el llanto, es el llorar también, entre otras como hacer ejercicios, ese tipo de cosas. Pero la palabra es realmente una cura importante. Y para cerrar esta segunda partecita sobre resiliencia, no quise traer una definición así como teórica de la resiliencia, más bien esta imagen me encanta. Dice, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Creo que la frase por sí sola dice muchísimo. De alguna forma nos hace reflexionar de que estamos donde estamos, probablemente muchos de nosotros y muchas también, a partir de una historia de vida cargada de experiencias adversas. Como lo decía una vez un profesor, el que admiré muchísimo, Gastón de Meserville, conocido porque ha escrito muchos libros, él nos decía, quizá muchas de las situaciones que les ocurrieron a ustedes en la vida, aunque fueron complicadas, fueron necesarias. De lo contrario, es probable que no hubieran desarrollado las fortalezas que tienen en este momento para enfrentar la vida. Como dice otro refrancillo por ahí, cuando uno ha pasado por donde asustan, puede enfrentar la vida de una mejor forma. De ahí que me gustó mucho esta frase. Y es una buena devolución que yo como apoyo emocional le puedo hacer a las personas que están a mi alrededor, compañeros, compañeras, alumnos o alumnas, para no, digamos, satanizar las experiencias negativas de nuestro pasado. Bueno, vamos ya con el tercer eje, porque quiero detenerme un poquitito más en el de autocuidado. El tercero son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, de alguna forma, si yo tengo una idea general de que las personas entran en estados, digamos, desequilibrados a nivel emocional a partir de ciertas cosas que están viviendo, depresión, ansiedad, XY cosas, o porque tienen bajos niveles de resiliencia. Entonces ya puedo, digamos, pensar en por qué estoy dando un auxilio psicológico. Cuando lo estoy dando, yo sé, mira, esto lo estoy haciendo porque esta persona puede estar
porque de repente en su historia de vida se generaron elementos que le están produciendo lo que está viviendo en este momento. Bueno, dice, el auxilio psicológico ante una crisis personal o de otras personas tendría que ser el último recurso. ¿Por qué anoto que tendría que ser el último recurso? Porque si nuestro sistema, si nuestras, desde un ideal, si nuestro sistema educativo desde la familia generara en los niños y en las niñas las herramientas suficientes, lo que llamamos habilidades para la vida, probablemente no sería necesario auxiliarlos psicológicamente, porque estarían tan fortalecidos que podrían enfrentar las situaciones adversas sin necesidad de entrar en ese tipo de cuadros, digamos, más enfermizos. Pero como esa realidad, tal vez la logremos en algún momento, y sé que cada vez hay más políticas vinculadas con eso, pero por los momentos la gente se ocupa ese tipo de ayuda. Dice, los recursos preventivos vendrían a ser las mejores posibilidades de evitar el auxilio psicológico, fortaleciéndonos nosotros y fortaleciendo a los otros y otras en factores protectores como son las habilidades para la vida, de tal forma que la persona estudiante o docente pueda enfrentar la vida sin colapsar. Entonces, podríamos decir que sería la prevención que antecede a la crisis, la prevención que antecede a la crisis se centra en los mismos factores protectores que se desarrollan en la resiliencia. No obstante, las crisis ya están, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Voy a leer esta frasecita, con el permiso del estudiante que me la brindó. En el colegio vendía drogas y fumaba marihuana. Me salí y conseguí trabajo en un supermercado. Ya no vendía drogas, pero fumaba tabaco. Era común en mí el desánimo, las crisis existenciales y la ansiedad. Una vez una profesora pensionada pasó por la caja. Se devolvió como 2 veces. Me preguntó si estudiaba. Se fue. Se devolvió nuevamente y me dijo, usted trabajando aquí le está cumpliendo los sueños a otras personas. Y los sueños suyos, ¿quién los está cumpliendo? Me bendijo y se fue. Eso me quedó clavado en el corazón, en mi alma. No sé si fue Dios o el destino quien puso a esa mujer ahí. A partir de ahí, como una semana después, renuncié, me regresé a mi lugar de origen, ingresé al colegio nocturno y al año siguiente ingresé a la Universidad Nacional. Ahora estoy en tercer año de la universidad y el próximo año saco mi bachiller. Es decir, eso me lo compartí el año pasado, o sea, ya este año está sacando su bachiller. Esa señora fue un ángel en el camino. Esto lo retomo un poco porque hablaba anteriormente del poder de la palabra, del poder del escuchar o del decir ciertas frases. De alguna forma ese estudiante, a partir del refuerzo de otra persona, logra hacer cambios en su vida e ingresar a la universidad de una forma, digamos, más equilibrada. Sin embargo, no todos nuestros estudiantes ingresan, digamos, en esas condiciones. Esto que está acá son 6 frases de 6 de nuestros estudiantes, en este momento estudiantes activos. Durante años mi mamá decidía que toda la ira y el enojo debía vaciarlos en mí. Maltratos llegaban cada vez que ella estaba molesta por situaciones del trabajo, situaciones personales con mi padrastro y por los vicios de mi mamá. En ese momento los cuales eran cigarro y licor. Mujer estudiante universitaria, 19 años de la Universidad Nacional. Mi mamá y mi papá tenían problemas, pero una vez vi que casi ese señor asfixia a mi mamá con una almohada. Me volví muy nerviosa porque todo el tiempo me gritaban, me insultaban y me golpeaban. Lo que buscaba era un poco de cariño de parte de la familia, una mujer estudiante universitaria de 18 años. No solía tener muchos amigos, también solía escuchar y ver cosas que ningún niño de 7 años debería ver ni escuchar. Por esos motivos siempre se me dificultaba socializar, ya que se podía decir que no tenía idea de cómo hacerlo. Hombre estudiante universitario de 22 años. Siempre pensaba diferente a los demás niños en la escuela. Sufría bullying por la misma razón. Viví inmerso en una clase problemática durante 6 tristes años que marcaron mi vida e identidad. Recuerdo llegar llorando a mi casa por el sentimiento de no pertenecer, de ser rechazado siempre por mis compañeros. Hombre estudiante universitario de 23 años. Y los últimos 2. En 4º y 5º grado de la escuela empecé a sufrir bullying y eso me ocasionó mucho conflicto con mi autoestima y volví a caer en depresión por hacerme creer a mí misma que las personas que se burlaban y me ofendían tenían la razón de todo. Y cada vez me fui hundiendo más hasta el punto de empezar a tener pensamientos suicidas y vomitar y no comer con tal de enfermarme y morirme. Mujer estudiante universitaria de 22 años. Y esta última muchacha nos dice, desde ahí comenzaron los problemas. Mi padrastro empezó a pelear con mi mamá, pero se calmaba. Un día aprovechó que estaba solo en la casa
y me metió a la cama, me quitó la ropa y me tocó. Tantas veces quise decirle a mami lo que pasaba, pero no lo hice porque me partía el alma verla golpeada. Tampoco conté en la escuela ni a mi familia, mujer estudiante universitaria de 28 años. ¿Por qué quiero retomar estas cositas y estos ejemplos? Porque estas son situaciones reales. Es decir, esto lo recopilé el año pasado en la presencialidad, con unos trabajos que yo hago en algunos de los cursos. Y son situaciones seleccionadas, es decir, son 6 situaciones seleccionadas de 60 situaciones, porque eran 60 estudiantes, con situaciones bastante parecidas. Por supuesto que les pedí el permiso para compartirlos acá. Y esto es lo que nos podemos encontrar en nuestras aulas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, situaciones como estas no se elaboran de un día para otro. Son situaciones que se vienen arrastrando, se arrastran. Y por supuesto que ante situaciones críticas que pueden ocurrir en la universidad, pueden desencadenar en lo que hemos estado hablando de ansiedades, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante este tipo de situaciones es donde como académicos debemos intervenir. Y como les decía anteriormente, es la escucha lo que nos puede servir de herramienta. Y no estoy diciendo que es que ustedes van a hacer el papel que le toca desarrollar a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en los consultorios de orientación y de psicología. Pero igual esos servicios a veces están saturados. A veces las personas no pueden ir, es de diversas razones, o no quieren. Entonces, el profesor o profesora se convierte a veces en una herramienta importante para escuchar al estudiante. Entonces, a veces el preguntarle como apoyo emocional, ¿qué te pasa? A veces es suficiente para que esa persona se sienta querida y pueda hacer cambios en su vida. Entonces, estas situaciones las recopilé en algún momento dado y pues agradezco a los estudiantes que me lo permitieron compartir. Bueno, a partir de eso, entonces, bueno, hay personas docentes y estudiantes con vulnerabilidades a partir de situaciones no resueltas, como las anteriores. Pueden desarrollar síntomas de trastornos o identificar lo que ya tienen, a partir de estímulos adversos como la actual pandemia, que viene a desestructurar el estado de confort. Lo que quiero hablar de esto en relación a lo que les leí anteriormente es precisamente que de repente hay situaciones particulares que van a desencadenar algo en ese estado de confort que no era tan confortable como las historias que les conté anteriormente y que me hacen, digamos, entrar en crisis. O sea, ese estudiante o ese estudiante que entró en crisis en clase, no entró en crisis en clase en el aquí y el ahora porque sacó mal un examen. No, entró en crisis en el aquí y el ahora porque esto vino a ser como la gota que derrama el vaso de una historia de vida compleja. Entonces, de repente, recordar casos como los que leí nos ayuda a pensar que en la clase, todas esas personas que están ahí sentadas tienen una historia con algo que contar. ¿Qué hacer en tales casos? Dice la pregunta acá. Bueno, ya lo he repetido. Escuchar es importante. Escuchar al otro. Pero como les dije anteriormente, esto no es solamente para ustedes en su rol docente. Es importante que ustedes escuchen. Que ustedes escuchen a su cuerpo, escuchen sus necesidades y también vean cómo de alguna forma satisfacerlas. Porque como le decía ayer a una colega en otro lado, el pellejo nuestro es muy valioso y a veces lo descuidamos. Y finalmente tenemos que cuidarlo, porque a partir de eso es que podemos dar a otras personas. La segunda recomendación, en este caso particular, como apoyo emocional, comprender y comprenderse. Es decir, desarrollar la empatía en nosotros y en los otros también. A veces nos cuesta, nos resulta un poco fácil ser empáticos con las demás personas, pero a veces nos cuesta mucho ser empáticos con nosotros mismos. No nos comprendemos y no nos entendemos y no nos perdonamos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos donde la gente se desborda? Escucharla o escucharnos también. Comprenderlos y comprendernos. Y tercero, tomar decisiones de autocuidado, que es una responsabilidad personal. Porque si ustedes, bueno, han traído el hilo de esta pequeña charla, que hablamos precisamente de trastornos, de resiliencia y ahora de auxilios psicológicos, y ustedes dirán, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y aparte de todo esto, ¿qué puedo fomentar para que hagan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y nosotros mismos? La tercera parte, tomar decisiones de autocuidado. Porque yo puedo eventualmente decir, sí,
tengo esto, tengo lo otro, y es muy usual, como vengo acostumbrado a ese rol y a ese confort, por el temor a cambiar, mantenerme igual. Entonces sí, soy depresivo, soy ansioso, etcétera, etcétera, pero no hago nada, ni tengo en este momento la disponibilidad de hacer nada. Entonces también es importante una cosa, ustedes y yo, en calidad de docentes, tenemos una responsabilidad, pero nuestra responsabilidad llega hasta el punto donde la otra persona tiene que ser responsable de ciertas cosas de sus vidas. O sea, yo puedo escuchar, puedo comprender, puedo facilitar ciertas cosas, pero de ahí en adelante, el momento es, digamos, hay decisiones que tiene que tomar esa persona. Bueno, bueno, que voy bien voy bien con el tiempo. Hay un Oscar que me diga que cuando me estoy acercando. Entonces, voy a hablar un poquito aquí más sobre los primeros auxilios psicológicos, que es este tercer tema que ya introduje. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, es una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Estas primeras intervenciones, por lo general, son cortas y la ayuda es brindada por cualquier persona de la comunidad. Por eso cuando la gente dice primeros auxilios psicológicos, dice, pero es que yo no soy psicólogo ni psicóloga. Recordemos, cuando hablamos de auxilios psicológicos, cuando yo me siento a la par de una persona que está deprimida, yo estoy dando un primer auxilio psicológico. No soy psicólogo, pero estoy ahí, es la presencia que estoy aportando. Entonces, los puede brindar cualquier persona de la comunidad que esté presente en el momento en que surge la necesidad. Esta intervención es llevada a cabo generalmente en un lugar donde se desarrolló la emergencia o en el lugar a donde las personas han sido trasladadas inmediatamente después de esta. Entonces, eso vienen a ser esos primeros auxilios psicológicos que podemos dar, que puede dar cualquier persona. ¿Qué se hace? ¿Qué deberíamos hacer? La meta de los primeros auxilios psicológicos es que la persona salga del shock y active sus recursos para recuperar su capacidad de afrontamiento. El objetivo es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis. Claro, en personas que están en ese momento con las capacidades de salir del shock, si no tienen esas capacidades, ahí ustedes terminan con sus auxilios psicológicos porque no son ustedes los que tienen que intervenir, son otras personas. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Primero que nada, proporcionar apoyo. Y eso es importantísimo. Reducir la mortalidad y proporcionar un enlace con las fuentes de asistencia. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas, porque básicamente lo nuestro más que nada es proporcionar ese apoyo. ¿Qué significa este primer auxilio psicológico? Que la persona no se sienta sola y hacérselo ver. Entonces, en un aula, hasta en una clase virtual, hacer sentir a la persona que no está sola. A veces nuestros estudiantes, no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando se termina la clase y usted empieza ya a despedirlos a todos en la sesión virtual, uno de todos le dice, profesor, ¿me puedo quedar con usted un ratito al final? Y esos son los espacios que a veces ellos ocupan para no sentirse solos. Y a veces es importante fomentarlo también en nuestras sesiones presenciales o virtuales. O en la presencialidad también ocurre eso. Permitir que la persona hable, crear un vínculo de presencia, calidez y empatía, o sea, que se sienta escuchado, que lo comprendemos, etcétera, que permita aterrizar las ideas y proporcionar una atmósfera en la que el temor, la ira, la ansiedad y otras emociones puedan expresarse libremente. No sé si por desgracia la sociedad nuestra no colabora mucho con esto, porque a veces se nos ha dicho que no tenemos que hablar mucho, que no tenemos que llorar, que no tenemos que expresar nuestras emociones y sentimientos. Entonces, este primer paso dentro de ese proceso de apoyos psicológicos o de apoyos emocionales es básicamente que la persona no se sienta sola y darnos la oportunidad de que la persona hable. El segundo, ya aquí ya está más complicada la cosa, porque es donde usualmente el auxilio psicológico va más allá que el escuchar, que el hablemos, que aquí estoy para usted, etcétera, porque se dirige a la salvación de vidas bajo el lema, primero la supervivencia y la prevención del daño físico durante la crisis. Tomar medidas para minimizar las posibilidades destructivas y desactivar la situación. Es frecuente que algunas crisis conduzcan al daño físico, como golpear a los hijos o al cónyuge o aún a la muerte, el suicidio. Es decir, yo puedo dar apoyo emocional a los estudiantes cuando la situación particular permite y cuando el estudiante o la estudiante permite o el compañero de trabajo permite
ese tipo de ayuda inicial, de darle apoyo, de escucharlo, de hablar, digamos, de hablar de la situación que está ocurriendo, de ver nuevas alternativas. Hay momentos en que no. Ya aquí tiene que ver con situaciones donde usted ya tiene que tomar decisiones más fuertes. Y en algunos casos, por ejemplo, puede ser llamar a seguridad. O aunque parezca raro, porque sí me tocó en algún momento en mi rol como docente, inmovilizar al estudiante o al estudiante, porque si usted no lo hace, probablemente termine con su vida. Entonces, esta parte de reducir la mortalidad ya va más allá de ese auxilio psicológico que me parece que es el que nosotros podemos dar en nuestras aulas. Ya lo que sigue básicamente es cuando se tiene que tomar decisiones, digamos, que vayan en función de salvar su propia vida y la vida de la otra persona. Y el último apoyo, digamos, que tiene que ver con la asistencia propiamente o traslado a lugares de asistencia, dice, aplica cuando la crisis no se puede resolver de forma inmediata, dado que los suministros y recursos personales se han agotado. En tal caso se remite para la orientación individual de tipo terapia de crisis breve, otras veces será para asistencia legal o de auxilio de parte de la asistencia social. En otras palabras, cuando ustedes como académicos saben que la escucha y el apoyo ya no funcionan en ese momento, hay que tomar otras determinaciones como buscar ayudas externas, tener los números de la universidad donde yo puedo llamar, llamar al 911, por decir algo como ejemplo, un estudiante lo pone a usted sobre alerta de que un compañero o una compañera escribió en el chat del grupo que se quiere suicidar, cosas de ese tipo. En el momento en que usted le ponen esa papa en la mano, porque ya está establecido en el protocolo de la nacional, usted tiene que llamar al 911, dar la dirección del estudiante, el teléfono, etcétera, etcétera. Esto de alguna forma estaría más que nada en esta tercera parte de auxilios psicológicos. Entonces, recordemos, son básicamente esos 3 pasos a nivel general, y a nivel específico, para que se lleven la idea, es realizar el contacto psicológico, es lo que les decía anteriormente, hablar con la persona, que sienta la presencia, que sienta esa empatía y esa comprensión. Examinar las dimensiones del problema, o sea, hábleme de lo que está ocurriendo. A veces sobredimensionamos lo que está ocurriendo y ocupamos nada más hablarlo para clarificarnos. En ese momento, dar posibles soluciones. Asistir a la ejecución de una en concreto, o sea, se puede tomar una decisión en ese momento con la persona, qué podemos hacer, y puede ser que yo le dé seguimiento, o puede ser que sean otras personas, pero esto básicamente está más que nada dentro del primer nivel de los auxilios psicológicos, que era el dar apoyo. Y esto sí lo podemos hacer con personas que se presten, digamos, por su condición para realizarlo. Bueno, ahora de nuevo ustedes se preguntarán, aunque la pregunta me la hice yo, ¿existen estrategias, aparte de lo que ya hablamos, de cómo desarrollar resiliencia en las personas, de qué hacer inicialmente con esas personas cuando hablábamos de escucharlos, de comprenderlos, etcétera? ¿Existen estrategias para enfrentar adversidades sin llegar a desarrollar trastornos, desarrollando en este caso resiliencia para no ocupar psicológicamente a las personas, es decir, para no tener que ocupar esa ayuda psicológica? Y aquí les voy a dar la bienvenida al último punto de esta charlita. Es lo que tiene que ver con autoestima y autocuidado. Les decía anteriormente que yo puedo efectivamente entender que nosotros como personas y nuestros estudiantes enfrentan situaciones muy particulares que los llevan a entrar en crisis. Yo puedo estar anuente a darles apoyo emocional, a hablar con ellos, a comprenderlos, que fue lo que ya hablamos. Puedo estar anuente a hacerles ver que son personas valiosas, que son personas resilientes, que han tenido logros en sus vidas, y ayudarlos a recobrar la esperanza. Pero hay una parte que ustedes no pueden hacer, y es que la persona asuma la responsabilidad a partir de ese momento de autocuidarse. Es decir, tenemos que saber qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Entonces aquí es donde les pongo bienvenidos y bienvenidas al campo de la autoestima y el autocuidado. Y el autoestima y el autocuidado, sin responsabilidad,
de cada uno de nosotros. Nada más como definición, y bueno, ese era el punto número 4. Y el último, la OMS considera el autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades, con o sin apoyo de un proveedor de atención en salud. Y para entrar un poquito en calor, con respecto al autocuidado, la base del autocuidado, o sea, cuidarse uno mismo, es la autovaloración. Es decir, la base de la autovaloración, o sea, el valor que yo me doy a mí mismo, es la base de la autovaloración, es la autoimagen, dado que no se valora lo que no se conoce. Y la base de la autoimagen es percibirse con claridad, ni mejor ni peor de cómo realmente somos. Eso suena como un rompecabezas raro, ¿verdad? Pero entonces lo que dice es que yo me voy a valorar positivamente, es decir, que la base del autocuidado es la autovaloración. Yo me voy a cuidar si me valoro. Pero para valorarme, tengo que conocerme, porque yo no voy a valorar algo que no conozco. Entonces, en resumen, en negrilla aquí abajo, no se puede querer lo que no se conoce. No se puede cuidar lo que no se aprecia. Si a ustedes les costó un montón tener su carrito, su casita o sus cositas materiales, o bueno, o les costó también tener la pareja que tienen actualmente, porque hay que invertir cosas, no en términos materiales necesariamente, pues uno cuida eso que uno valora. Entonces, de alguna forma, si yo me valoro como persona y he aprendido a valorarme, yo estoy dispuesto a cuidarme. Entonces, por eso es importante relacionar el autocuidado con la autoestima. El peor de los males que le puede suceder a una persona es que llegue a pensar mal de sí misma. Es como para reflexionarlo. Y esta otra pregunta, ¿se conoce usted? Porque si el autoestima es la base, perdón, si la autoestima, más bien el autocuidado tiene como base la autoestima y la autoestima tiene como base el conocernos, pareciera ser que aquella frase famosa de Sócrates que decía que una vida sin conocerse no vale la pena vivirla, es muy cierta, porque se estaría viviendo la vida de los demás. A veces los orientadores y psicólogos insistimos siempre en el mismo cuento. Conózcase, 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 porque a partir del conocimiento surge el amor. A partir de que yo conozco a una persona, surge el amor por esa persona. Y cuando me refiero al amor por esa persona, no es exclusivamente en pareja, es el amor del amigo, el hermano, etc. Entonces, nada más básicamente así como una pequeña reflexión. A ver cómo andan ustedes en ese autoconocimiento. Si quieres, se le puede tomar una foto a la pantalla para que ustedes ahora, después de esto, la realicen, porque puede ser que ahorita hay poco tiempo. ¿Usted podría mencionar 3 cualidades positivas de las cuales se sienta orgulloso? Que usted diga, la pucha, si yo me siento orgulloso de mí mismo por esto, esto y esto. ¿Usted puede mencionar 3 logros que ha tenido en su vida? ¿Usted puede mostrar 3 hábitos que muestran orden y autocontrol en su vida? ¿Usted puede mencionar 3 sueños o metas por las cuales está luchando? ¿Usted puede mencionar al menos un aprendizaje que ha tenido de experiencias negativas? Se los voy a dejar ahí unos segundos. Cuando usted logra ver cosas positivas en usted misma y en usted mismo, eso tiene que ver con la parte de autoimagen. Recuerden que les decía lo importante que era tener una autoimagen clara para poder valorar esa autoimagen. Eso tiene que ver con autoimagen. Cuando yo logro identificar en mi pasado 3 logros que he tenido, eso, aparte de fortalecer mi resiliencia, fortalece mi autoconfianza. Porque si yo logré en el pasado, por ejemplo, sobrellevar cosas o tener ciertos otros logros, es la prueba de que a futuro puedo tener otros. Si yo tengo hábitos que muestran orden y autocontrol en mi vida, eso muestra casualmente el autocontrol, un elemento importantísimo de la autoestima. Si yo logro identificar mis sueños y mis metas, estoy hablando de la esperanza de la cual les hablé hace un ratito, que era importante desarrollarla en nuestros estudiantes, en nosotros mismos con respecto a la resiliencia. Cuando yo logro identificar aprendizajes de las experiencias negativas que he tenido, sean cuales sean, también estoy desarrollando esa capacidad de
de resiliencia a partir de no quedarme pegado en la experiencia negativa, sino rescatar lo positivo de esa experiencia, digamos, adversa, por llamarlo de esta forma. Bueno, piensen ustedes en esto. Y finalmente, como dice abajo, ¿podrían ustedes en este momento, digamos, pensar o mantener claridad con respecto a los 3 pilares que le dan sentido a su vida? Que usted diga, mira, en este momento de mi vida, digamos que su casa, bueno, su casa tiene 3 grandes pilares, digamos, tienen 4, digamos, pero en este caso que tenga 3 como triangular. ¿Cuáles son esos 3 pilares que sostienen su casa? Bueno, cuando yo comparto con la gente, esto lo hago más a nivel de taller, en más tiempo, pero bueno, usualmente me dicen cosas como el trabajo, la familia, yo mismo, mis estudios, mis hijos. Pero digamos, son como esas cosas que usted dice, esto es lo central en mi vida, lo más importante en este momento. Bueno, supongo yo que ustedes ya lo han pensado y les voy a hacer una pregunta. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces se echan a morir por situaciones que realmente no ameritan hacerlo? ¿De qué nos ayuda a tener claridad de esos 3 pilares? De que cuando a veces me dejo llevar por tonteras, bueno, por situaciones, digamos, que no son tan importantes, entonces yo me reubico, como que me reseteo y digo, bueno, pucha, ¿cuáles eran esas situaciones, esos 3 pilares de mi vida? Bueno, de repente mi salud, de repente mis hijos, de repente mis animales, o de repente cosas que realmente uno tiene que son importantes, son las 3 cosas más importantes. Eso me ayuda mucho a liberar cosas y a darme cuenta de que estoy sobredimensionando las cosas. Vieran que yo ahora que les hablaba de que trabajaba con privados de libertad, les pregunto siempre esto. ¿Cuáles son esos 3 pilares de vida? Porque cuando uno está en un centro de atención institucional, o, bueno, ahora le llaman así en las cárceles, ahí es muy fácil perder la vida, hasta por saludar a alguien. Entonces, cuando ellos están a punto de perder el control porque alguien los madrió, yo les digo, piensen en los pilares de sus vidas y se van a dar cuenta que ese madrazo no tiene la validez que tiene su familia, sus estudios, sus cosas importantes. Entonces, esto nos ayuda a ubicarnos en el aquí y el ahora, sobre todo cuando le damos más importancia a ciertas cosas. Y a veces nuestros estudiantes también les pasa. Se echan a morir porque de repente un examen está malo o porque algo no salió como esperaban. Y cuando usted se pone, los confronta con las cosas realmente importantes en su vida, se da cuenta de que eso es insignificante. Es decir, tiene su importancia en ese momento, pero realmente no tiene gran sentido cuando lo comparo con lo realmente importante en mi vida. Entonces, eso era como una especie de reflexión. Bueno, logró dar respuesta a lo anterior. Si lo pudo hacer, usted es una persona, sí, autoafirmada y en camino de ser una persona autorrealizada, porque siempre estamos en ese proceso. Además, es una persona que se conoce y se valora, motivos por los cuales es importante que se autocuide. Ahora, si usted no logró dar respuesta a las preguntas anteriores, pues es importante que se saque su ratito. Recuerden, la cuestión de la autoestima es responsabilidad de cada uno. Entonces, eso tengo yo que trabajarlo constantemente. Entonces, es importante ingresar en mí, aquel bosque oscuro, encontrar situaciones, recuperar, digamos, cosas perdidas, fortalecerme en el aquí y el ahora y saber que a partir de eso puedo autocuidarme. Sin embargo, yo no les voy a decir a ustedes cómo se cuiden ni física, ni psicológica, ni social, ni espiritualmente. Eso usted lo puede encontrar en internet porque es su responsabilidad. Sin embargo, les voy a compartir qué es lo que cierta gente hace para autocuidarse. Les va a servir a ustedes, pero también les va a servir como, como apoyo de lo que estamos hablando emocional a nuestros estudiantes cuando entren en el asunto de qué va a hacer usted para mejorar en este momento. Yo te escucho, yo te apoyo, yo te remito, pero usted también tiene que poner de su parte. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Porque a veces es como fácil, a veces la queja constante me da beneficios. Entonces no quiero hacer nada más porque eso me mantiene en ese lugar. Les voy a compartir lo que hace cierta gente. Son muchos, voy a leer solamente algunos. Quizá les dé algunos tics a ustedes. Bueno, ¿qué nos dice Evelyn Chen? Evelyn Chen es una compañera mía de la unidad donde yo trabajo. Ella me dice, me ordeno con el teletrabajo. No miro todo el bosque de tareas, sino que inicio y termino una para tener sensación de logro. Hablo con mi hija y mi mamá.
Delego trabajo y medito diariamente de 20 a 60 minutos y salgo a caminar. Vean, en esta cuestión en la que estamos viviendo, ¿usted no les ha pasado que tienen muchas cosas? Es decir, uno pensaba, mira, ahora trabajo desde la casa, pero esto se ha ido aumentando, 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 y de repente tiene muchas cosas que hacer. Lo que ella nos dice es, ordénense, empiecen algo y termínenlo. Igual recomendación a nuestros estudiantes para tener sentido de logro. Rodrigo Guevara, un odontólogo, me dice, llevar una buena alimentación, salir a pasear, caminar bastante, dormir suficiente. Nos dice por aquí, voy brincándome algunos, Guadalupe Fuentes, una ama de casa, nos dice, no me guardo nada, juego cartas con mis hijos, tengo confianza en mí misma y en los demás, creer que las cosas se pueden hacer realidad. Julio César Vargas, un estudiante de la Universidad Nacional, nos dice, leo sobre inteligencia emocional y mejoramiento de autoestima, motivación y meditación. Oldemar Rivera, un agricultor aquí de la zona de Los Santos, veo crecer los cultivos, hablar con los amigos de temas en común, compartir con la familia y sembrar. Vean lo que nos dice aquí una persona conocida para ustedes. Don Oscar Castro nos dice, tengo pensamiento, seguro ni sabía que iba a salir acá. Es el compañero que está ahí en la cámara ayudándome por si se me va el asunto. Tengo pensamientos optimistas, meditación, disfrutar conscientemente de lo que hago, perdonarme y amarme, alejarme de personas nocivas o tóxicas, comer y dormir bien. Aclaro que don Oscar me dio permiso de utilizar esto en otra charla, entonces como me dio permiso en un momento, asumí que también lo puedo usar en esta. Dios me perdone, ¿verdad? Bueno, Emilia Cascante, una ama de casa agricultora de aquí de la zona. Me levanto a las 4 de la mañana, hago oficios domésticos y luego salgo a caminar y trotar de 8 a 10 kilómetros. Compartir con hijos y nietos, ayudar al esposo en una finca de café, alimentación saludable. Me gusta la música, ver los regalos de la naturaleza, ver el sol y sentir la brisa. Repito, el autocuidado de ustedes y de nuestros estudiantes es responsabilidad de cada uno. Vean ustedes, levantarme a las 4 de la mañana, hacer oficios domésticos y correr de 8 a 10 kilómetros, ir a ayudar en la finca al marido. Esto hay que hacer un esfuerzo, pero es un esfuerzo que parte de ¿qué? Parte de que me valoro como persona, que parte a la vez de que me conozco y como me conozco me valoro. Y creo que vale la pena que me cuide. Lidia Montes, mi jefa en la Universidad Nacional. Comer saludable, momentos para mí con clases de canto, cocinar, recetas diferentes, pasear con la familia y otros espacios con ellos, como ver películas y sobre todo fortalecer la espiritualidad. Bueno, vale nada más, bueno, esta estudiante de la UNA, de 30 a 60 minutos diarios para ejercicio, alimentación equilibrada, incorporando frutas y verduras y dormir 8 horas. Un estudiante de la UNED dice, yo me autocuido saliendo a caminar 30 minutos diarios. Es un ratito de amor que me regalo todos los días. Entonces, esto lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer también nuestros estudiantes, pero tienen que asumir la responsabilidad de su autocuidado y hacerlo. Conclusiones. Primero, el estrés que vivimos docentes y estudiantes es normal y necesario para encontrar sentido en nuestras vidas y lograr las metas y cumplir tareas. Llevar al día nuestros sentimientos y emociones nos previene de desarrollar o intensificar nuestras ansiedades o posibles depresiones cuando sobreviene el sobreestrés o más estrés. Reconocernos como personas resilientes y fortalecer su desarrollo en el estudiantado nos permite a nosotros y les permite a ellos tener la esperanza en el futuro, a sabiendas de que habrá siempre situaciones agradables y situaciones adversas. Auxiliar psicológicamente tiene como núcleo central la disposición de escuchar. La palabra cura a quien habla y a quien escucha, que es lo que estamos hablando. Y finalmente, el autocuidado vendrá a partir de ese amor propio. Y a partir de esto, cada quien busca las estrategias según su realidad. Ya ustedes vieron todo lo que hacen aquellos compañeros que les leí y gente que no conozco también. Y finalmente, ayudarnos y ayudar a otros y a otras personas, ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas es un acto de amor. Una palabra, un gesto o un detalle puede ser suficiente para cambiarle la vida a alguien. Bueno, ahí dejo de compartir. Y bueno, creo que estuve bien con el tiempo. Ven que me quedaban unos minutillos más. Pero bueno, yo sé que estar en estas virtualidades es como cansón. Entonces ahí más o menos 1 hora y cuarto. Osquitar me dijo que por ahí andaba el tiempo.
Sí, Juan, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a vos y abrimos un espacio para preguntas o comentarios. Incluso si alguien quiere compartir aquellas preguntas de sus fortalezas, sus yo sí quisiera hacerle a Juan, saludos Juan, Carlos Arguedas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Una don Carlos? pregunta, ¿alguna técnica en la virtualidad que permita que los muchachos hablen? ¿O será bueno eso que vos decís? Yo lo practico, pero no tan seguido, o sea, decirle, cuando termine la clase, decirle, muchachos, me voy a quedar un rato más aquí por si alguno quiere conversar. Entonces, como una invitación, pero algo dentro de la clase como para motivar a ese muchacho, o no sé si anunciarlo dentro de la clase, por si alguien siente la necesidad de hacerlo, porque la virtualidad es muy diferente a la presencialidad. En la presencialidad uno nota quién está triste, quién no está triste, quién está cajizbado. A veces, aunque tenga la cámara, son imágenes muy estáticas, ¿verdad? Entonces, algún tip ahí que me puedas dar para ver si lo hago entre la clase o lo digo al puro final. Entonces, para ver si podemos detectar, como decís vos, esa importancia de la escucha hacia otro. ¿Ah? Y Claro. perdonar, como dijeron que mantenían la cámara encendida, no la encendí, pero aquí hola, gusto saludarte y saludarlos. Ahí lo vemos, Ahora don sí, Carlos. mantengo la instrucción de cámara y micrófono apagado. Bueno, don Carlos, muchas gracias por su participación. En realidad, a veces con el iniciar la clase, preguntándole a los estudiantes cómo están, o sea, es decir, ese saludo de cómo les va o cómo están sintiendo, cómo están sus familias, a veces es suficiente para que el estudiante sienta cierta confianza para efectivamente compartir algo con él, el académico o la académica. O el simple hecho de decirles, si alguno de ustedes al final de la clase quiere compartir alguna situación personal, yo me puedo quedar y compartirla con ustedes. Puede ser que nadie se le quede, es decir, que nadie se quede al final de la clase, pero el hecho de sentir que ya una persona, un académico, le está dando la posibilidad de quedarse, eso, cuando suena muy romántico, ya eso es un acto de amor. Es decir, percibir que a alguien le importa su situación personal y que en cualquier momento yo puedo hacerlo. También es importante, bueno, en mi caso particular, yo los he logrado convencer de que mantengan las cámaras encendidas todos y todas. También trabajo con grupos, parto los grupos a la mitad, o sea, trabajo con 15 y 15, hora y media cada grupo. Aunque tengo que repetir la clase, entonces les veo las caras a todos y efectivamente a veces no se logra ver ciertas cosas, pero usted más o menos ve en las caras de los estudiantes ciertas actitudes, de repente como decaídos, en situaciones, digamos, como que usted puede identificar que algo está pasando. Pero bueno, digamos, como en resumen, pienso yo que importante es ofrecerles esa posibilidad de que yo los puedo escuchar si algo está ocurriendo. Me parece que eso es suficiente, don Carlos. Yo no veo como una situación, una técnica más allá de ofrecerle la posibilidad de que sientan que usted los va a escuchar al final. Tal vez no lo escuchen, no se queden, pero ya usted se los ofreció. Muchas gracias, Juan. Gustavo Vallejo. Sí, muy buenas tardes y de verdad felicitarlos por la excelente charla, por la claridad, y creo que muy importante lo que nos dice el compañero Juan Ortega de esos indicadores que nos puede estar diciendo algún estudiante de que se está sintiendo mal, ya con solo el simple hecho de que no esté llegando a la clase, de que no te participe o que no se presente alguna evaluación, ya es un indicador, y a veces con solo unas 2, 3 palabras que le digan a uno, ya uno, aunque nunca los ha visto, nunca ha tenido el contacto, solamente a través de la virtualidad remota, creo que hay elementos que le pueden decir a uno que la persona no está bien. Tal vez aquí una recomendación también, nosotros, bueno, todos los académicos tenemos la hora estudiante, que generalmente esa hora la tenemos o una hora antes de impartir la clase o una hora después de impartir la clase, que también es importante que aunque no nos hayan pedido esa hora algún estudiante, que ellos sepan que desde ese momento tenemos abierta la sesión por si alguna quiere llegar y conversar con nosotros para cualquier, ya sea un tema del curso o algún tema que tengan personal. Nosotros esta semana tuvimos
una situación no muy distinta a lo que se nos expuso hoy en la tarde, y gracias a este espacio, bueno, logramos tranquilizar a una alumna que estaba, me atrevo a decirlo así, que estaba con una crisis. Logramos atenderla, inclusive llegar y solucionarle tranquilizarla. Tal vez no se le solucionó, pero se le brindaron ciertas salidas, y gracias a este espacio que se les dio a ellos. Entonces, tal vez es un espacio muy rico que ellos sepan que de 5 a 6 o que de 6 a, bueno, la hora que tengamos para atención a estudiantes, que esa hora está abierta, y si yo ingreso, ahí está el profesor. Si no ingresó nadie, bueno, también todos tenemos otras cosas también importantes que hacer, pero ahí está la sesión. Seguimos trabajando porque es una hora que se nos está pagando la universidad. Seguimos trabajando. Si se conecta algún estudiante, lo atendemos, pero también para complementar lo que nos decía don Carlos Arguedas, también de esa forma podemos abrir un espacio más para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Don Oscar Ugalde. Sí, buenas tardes. Concuerdo mucho con don Gustavo Vallejo sobre la importancia de tener ese espacio y hacerlo saber al estudiante, darle mucha énfasis a eso para que, pues, si hay alguna necesidad de conversar, algo un poco distinto a los temas de clase, que se dé allí. Ahora, mi pregunta va en lo siguiente. Yo he tenido algunas experiencias donde me han dicho, sobre todo cuando he dado las clases presencialmente, se me han acercado y me han dicho, profesor, ¿tiene un minuto para conversar? Yo con mucho gusto, claro, abro la oportunidad, y me han llegado a comentar ciertos temas. Ahora, han sido algunos de ellos temas delicados, ¿verdad? Inclusive, por mencionar uno, un tema de acoso laboral, o sea, no era en la universidad, sino afuera, donde los estudiantes estudiaban, etc. Bueno, entonces un tema tan delicado, donde uno no es experto ni formado en la materia, pues mi consejo fue escuchar primero atentamente, sí, dando ciertos límites a lo que me podía contar, por supuesto, y refería a la persona a los servicios de la universidad, ¿verdad? Los servicios de vida estudiantil de la universidad, para que la pudieran referir con una o un profesional del campo. Entonces, allí también en mi trabajo, digamos, además de la Universidad Nacional, trabajo en la Universidad Extranjera, siempre nos han, a nosotros, como administrativos de esta universidad, nos han formado en que cada persona tiene su campo especializado. Y bueno, nos han enseñado a ver algunos signos, por ejemplo, en nuestros estudiantes o nuestras estudiantes, por ejemplo, algún signo de depresión, que estén decaídos, etcétera, el lenguaje corporal, y transmitir ese mensaje a las personas pertinentes, ya sea a los profesores o profesoras, o si no, en su defecto, al profesional o la profesional en psicología, de ser necesario, ¿verdad? Entonces, o si no, para tal caso, no sé, que la persona se encuentra decaída y es por enfermedad, pues llevarla a los servicios médicos. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está esa línea donde uno, digamos, puede escuchar, pero no escuchar más de lo que uno no debe de escuchar, porque hay cosas que son privadas? Entonces, esa es la pregunta mía, mi preocupación, de que tal vez el estudiante esté tan ansioso o ansiosa de conversar, que tal vez empieza a contar cosas que uno no debe de escuchar, porque son cosas ya de naturaleza privada que solo un profesional o una profesional en el área puede escuchar, ¿verdad? Donde ya uno no le compete, ni uno tiene la capacitación ni la formación para tratarlo. Entonces, esa es mi pregunta, ¿verdad? Y agradezco, escuchar, muy interesante, muy buena. Y ahí lanzo la preguntita para como decimos, pelotear un poquito. Gracias, don Oscar, por su inquietud. Bueno, yo creo que es importante determinar que si ya el estudiante o la estudiante lo busca o la busca usted para compartir algo, es porque usted le inspira casualmente eso que hablábamos, ¿verdad? Esa sensación de confianza, de que puedo confiar en contarle a usted situaciones particulares. En tanto usted en esa escucha no emita juicios de valor o no censure, me parece que usted puede escuchar lo que la persona quiere decirle, es decir, contarle lo que quiera, lo que trae que contarle. Probablemente eso que quiera contarle lo tenga ahí desde hace mucho tiempo y en usted encontró la persona en la que puede confiar. Entonces,
yo no limitaría, digamos, decirle, ahí párele, porque ya desde ahí está como censurando, y si de repente ya hay una sensación de culpa por lo que estoy contando, podría ser que refuerce con el asunto de ya eso no me lo cuente, el asunto o la sensación, digamos, a partir de lo que estaba contándole. Yo no limitaría, digamos, que me lo cuente. Con escuchar, yo no estoy, digamos, interviniendo en un campo que no me corresponde. Lo que sí puedo hacer es, al final de la escucha, hacer las recomendaciones, digamos, no en relación a lo que la persona tiene, es decir, recomendaciones más que le corresponderían. Bueno, en realidad tampoco los orientadores y psicólogos recomendamos, la gente toma sus propias decisiones, pero más bien la recomendación iría en función de hacer las remisiones del caso. O sea, si yo tengo el tiempo para escuchar, la puedo escuchar. También tiene que ver si yo, digamos, me mueve lo que me está contando. Entonces, si de repente me mueve lo que me está contando, podría ser que yo, entonces, evite que me lo cuente. Es decir, se me acerca un estudiante y me está contando una situación, por ejemplo, de abuso sexual o de alguna cuestión, y yo estoy, digamos, en mi proceso, en mi historia de vida, vivido situaciones parecidas que no he logrado elaborar, quizá eso me revuelque y, y yo tienda a rechazar lo que la persona me está contando. Pero probablemente eso no ocurra tanto. Lo que recomiendo, así en resumen, es permitir que hable, ¿verdad? Hay gente que ocupa mucho hablar. Y después recomendar, bueno, vaya a orientación en psicología o a la parte de la universidad que los puede atender para que le den, digamos, el seguimiento respectivo. Pero también no cortarla, porque eso puede ser más bien más, digamos, consecuencias negativas, porque cuántas veces en su vida quizá ha sido cortada o ha sido coartada esa posibilidad de hablar, y en usted encuentra una persona con la que puede hablar con libertad. Eso es lo que Gracias. yo pensaría. Un clarito, muchas gracias. Muchas gracias. Don Aaron Arguedas. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerles por el espacio. Ha sido muy enriquecedor para tener opiniones ya de profesionales que nos puedan guiar y ayudar en todo este sistema, porque muchos estamos por primera vez como guías académicos y esto demuestra varias cosas. Un comentario y una pregunta. Yo siempre tengo el espacio para hablar con los estudiantes al inicio de la sesión virtual o presencial remota, y tengo el espacio también en privado al final, y me ha dado muy buenos resultados con una participación. A veces nos quedamos media hora, 40 minutos después de la clase hablando, se quedan estudiantes haciendo fila, y ha sido un espacio muy enriquecedor de lo que ellos quieren hablar y mucho de la clase. Y yo me quedo con la boca abierta y digo, pero la clase ya terminó y sin embargo siguen con el interés. También vienen cosas personales y cómo están trabajando y todo eso, pero en esta virtualidad, con todo el estrés que hay en la casa y el estudio, ha sido una forma para mí educativa fenomenal de cómo comunicarme con ellos, y me ha dado muy buenos resultados. Entonces veo que no estaba tan perdido en lo que estaba haciendo por las recomendaciones que estás dando. Por el otro lado, te tengo una pregunta. Pusiste el ejemplo de que si uno se entera por redes sociales o otros estudiantes dicen que hay un estudiante que tiene tendencias suicidas, uno debería llamar inmediatamente al 911. El problema para mí se centra en qué pasa si es un chisme, qué pasa si yo lo hago y me reprocha el estudiante después por meterme en su vida privada. ¿Está permitido entre la universidad legalmente que uno pueda hacer eso? Eh, Son cosas que siempre me he preguntado acerca de esto. Gracias. Sí, bueno, don Aarón, le voy a contar mi experiencia. Efectivamente, una estudiante me dice, fulanito de tal está escribiendo en el chat del grupo, o sea, está como las frases de despedirse. Gracias por todo lo que me han ayudado, pero mi vida no vale nada. O sea, todas esas cosas. Entonces, ella me manda los pantallazos casualmente de lo que está escribiendo el estudiante. Entonces, en este momento yo desconocí el protocolo. La Universidad Nacional tiene un protocolo para atención de ese tipo de situaciones. Lo mandaron por correo en algún momento. Sería importante tal vez si alguien aquí no sé si alguien escribió por acá donde lo pueden bajar. Entonces yo, claro, cuando me lo envía a mí, los mensajes, yo digo, eso es una papa caliente. Entonces, le escribo a mis jefaturas para ver qué ellos pueden hacer al respecto. Inmediatamente me recuerdan el protocolo que ya nos habían mandado, y en el protocolo es claro. Dice más o menos como profesional, docente o administrativo, lo que sea, que reciba, digamos, ese tipo de mensajes que definitivamente van en función de un posible suicidio o para suicidio, lo que sea, tiene que hacer la llamada al 911, pedir como un código, como un número de caso, algo así. Inmediatamente usted con ese número de caso
lo remite por correo a la Oficina de Salud de la Universidad Nacional y al Departamento de Orientación y Psicología. Entonces, y usted tiene que dar, por supuesto, con 911, bueno, en aquel momento yo daba el teléfono del estudiante y la dirección de la casa. Pero es cuando usted tiene la evidencia de que la persona lo está haciendo. Porque si usted no lo hace y efectivamente, digamos, tiene la evidencia, el pantallazo en la red social o el pantallazo en los mensajes de WhatsApp donde el estudiante dice me quiero matar o me quiero ahorcar o lo que sea. Bueno, que es lo mismo, pero de diferentes formas. Entonces, los estudiantes, ellos en su ingenuidad a veces dicen, sí, mira, nosotros hablamos con el profesor tal diciéndole que el estudiante iba a hacer esto y esto y esto. Inmediatamente, pues le va a caer a usted la ley encima preguntándole que porque usted no hizo nada, ese tipo de cosas. Entonces, el pellejo nuestro es muy valioso, como les dije anteriormente. Entonces, es importante hacerlo desde ese punto de vista. Yo sé que aquí hay gente que maneja lo de protocolo porque vi un comentario aquí en el chat. Quizá podría esa persona ampliar un poquito, pero hasta donde tengo entendido, esas son evidencias suficientes, esos mensajes para usted hacer la 911. Por supuesto que usted va a caer en desgracia, porque cuando usted activa el protocolo, el 911 no es que le llegue a usted y el 911. Usualmente hacen un contacto inicial, por lo menos en los dos casos que yo he remitido, a la guardia, a la policía de ahí. Esos son los primeros que llegan. Después, ellos como que hacen una valoración y depende de la cosa, llaman a la Cruz Roja y la Cruz Roja se los lleva al lugar donde tienen que llevárselos si fuera el caso. Pero hasta donde yo sé, eso es lo que corresponde hacer. Solo para acotar, perdón, Juan, el protocolo se encuentra en el espacio de guía académico ubicado en el aula virtual de actualización profesional. Todas las personas guías académicas tienen acceso a ese espacio. Es un espacio que desde Éxito Académico, bueno, ya Cristina lo está compartiendo, desde Éxito Académico han llenado todo, han alimentado esa página para que ustedes tengan acceso a todas las normativas, todas las circulares y todos los protocolos relacionados, ¿verdad? Entonces, para que puedan accesar a él en el espacio de aula virtual de actualización profesional. Oscar, perdón, aquí nada más para agregar, puse en el chat de ese correo porque es vida estudiantil, ¿verdad? Que tiene a cargo como los diferentes procesos y ellos envían constantemente al correo institucional información. Entonces, de hecho, bueno, aquí puse como uno de los asuntos que habían enviado, pero como bien lo dice Oscar, en el aula virtual ahí tenemos también como material, pero sí es importante que puedan también buscar porque viene el protocolo, vienen todos los alcances y vienen cada una de las instrucciones que se debe seguir para estos casos particulares. Perfecto, muchas gracias. Doña Ivania. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy guía académica de un grupo y tengo un caso en particular que tiene todo, del checklist tiene todas, ¿verdad? Y precisamente es un joven que en todo ya va por tercer nivel de la carrera, entonces siempre se caracterizó por ser un estudiante muy aplicado, muy responsable, un buen estudiante. A partir de que hicimos todo este cambio de la virtualidad, él en la universidad estaba muy seguro, muy tranquilo, muy lejano de su realidad familiar. Cuando le toca volver, fue un detonante terrible. La situación de violencia de su hogar es extremo, al punto que el muchacho pues cayó en una crisis que estuvo hospitalizado como 22 días, se nos había desaparecido, nadie sabía nada de él hasta que una tía contactó a una compañera y le contó. No sabíamos el caso. Nosotros recibimos estudiantes de zonas rurales lejanas, él es del área de Tortuguero, y no sabíamos. Cuando ya a mí me toca atender el caso, bueno, todo el proceso de acomodarle para que pudiera lograr terminar los cursos que debía. Iniciamos este semestre, el muchacho no está bien, de hecho él pidió que lo sacaran del hospital para poder terminar la U, pero obviamente su condición física, mental, emocional, no está en condiciones para atenderlo y la medicación que le dan lo tienen ausente. Entonces, empezamos este semestre y está con la misma situación y me dice, profesora, ¿cómo me puede ayudar a mí la universidad para yo seguir estudiando, pero al mismo tiempo que consideren mi caso que yo no estoy en todas mis condiciones para poder hacerlo?
Y entonces los profesores, como yo soy la profesora guía, díganos qué tenemos que hacer con él. Y yo estoy ahorita, exactamente, estoy con ese caso, con la papa caliente. ¿Qué se hace en estos casos que los jóvenes, él ha presentado toda las epicrisis, toda la documentación médica de su caso? ¿Qué se hace en un caso de estos estudiantes? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Juan, estás muteado. Me parece que de repente de aquí en los asistentes, por las caras que puedo ver, de repente pueden dar una respuesta más acertada a lo que yo puedo, digamos, abarcar. Sin embargo, sí es importante rescatar que efectivamente cuando hablamos de las historias de vida de nuestros estudiantes, esas historias de vida se generaron, se construyeron en sus núcleos familiares. Entonces, por supuesto, que muchos estudiantes nuestros que vivían en Heredia o en las residencias están alejados de ese núcleo familiar, digamos, causante, por supuesto, de muchas de sus fortalezas, pero también de muchas de sus limitaciones y de muchos de sus trastornos. Entonces, volver al lugar original es como volver precisamente lo que dice doña Ivania, al lugar donde se gestó la situación de agresión, bueno, violencia o abuso o las cosas que ellos tuvieron que haber vivido. A mí me parece que en primera instancia asumo que la universidad en la parte de atención psicológica tendría que asumirlo por ese lado. Y también pienso que el programa de una educación de calidad, que se encarga de todo lo que son las modificaciones curriculares de los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial, también tendría que abordarlo en este momento de crisis. Asumo que este programa atiende en momentos circunstanciales. Es decir, que la persona no la ha tenido siempre, pero ocurre algo en su historia de vida que amerita que en este momento lo tenga. Supongo yo que son dos apoyos importantes, la parte curricular como necesidades educativas y la parte psicológica, porque efectivamente vuelve al ambiente, digamos, causal, supongo yo, como usted lo dice, doña Ivania, de la situación que está ocurriendo. En todo caso, si hay alguien acá que puede dar un aporte, digamos, desde la disciplina en la que está o más cerca de ahí, lo puede tal vez anotar en el chat. ¿Usted podría, por favor, repetir, Juan, el programa o qué fue lo que dijo usted del programa? Digamos, la universidad tiene por lo menos, y el programa está en el CIDE, se llama Una Educación de Calidad. Ahí se manejan, digamos, o sea, se trabaja con estudiantes con necesidades educativas especiales, en coordinación también con la parte de orientación y psicología, que también hacen documentos de referencia y algunos tipos de análisis también. Sí es importante, en este caso voy a meter un poquito la cuchara, es importante que se conozca muy bien cómo es el caso y cuál es el caso. Por eso es importante que asista o que hagan la referencia al departamento de orientación y psicología para que los profesionales en orientación le brinden el seguimiento, pero también las profesionales en psicopedagogía para generar o para recomendar a los docentes de cómo deben de hacer las modificaciones para que ese estudiante pueda seguir y determinar también si mucho de la carga académica que está llevando, pues obviamente hay que comenzar a bajar un toquecito. Entonces, eso, la parte psicopedagógica es la que nos lo va a recomendar. De igual forma, también tenemos la CIMAC, que es la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, que también brinda apoyos, y eso es súper importante que debamos de considerar a la hora de enviar un estudiante a algún tipo de apoyo. Es decir, la CIMAC se le envía el caso y a partir de ahí comienza también un protocolo de ellos para poder brindarle la ayuda al estudiante para que pueda continuar con sus estudios. Ok, muchas gracias. Entonces la recomendación es que yo como guía académica haga las referencias respectivas al Departamento de Orientación y Psicología para que conozcan el caso, o el estudiante es el que tiene que hacerme la solicitud expresa. O yo identificando el caso, entonces yo puedo referirlo. Bueno, por lo menos en el CIDE donde yo trabajo, el estudiante o la estudiante tiene que, digamos, como estar de acuerdo en eso, pero usualmente se gestionan desde las autoridades administrativas, es decir, desde la subdirección o dirección, por lo menos en donde yo trabajo.
digamos, no directamente nosotros, sino los gestionamos a través de ellos, ¿verdad? Asumo que igual te recibirían una solicitud como en calidad de coordinadora de profesora, digamos, día académico, pero en el caso nuestro a veces las levamos y ellos se encargan de transmitirlas. Cristina. Sí, aquí tal vez como para aclararle a doña Ivania, vamos a ver, no necesariamente, si yo soy guía académico, es porque a mí me toca hacer la referencia necesariamente, ¿verdad? Si yo de hecho no conozco la situación o es otra persona quien conoce la situación, pues esa persona perfectamente, cualquier otro profesor de la escuela o cualquier persona, autoridad de la escuela también pueden referirlo. Y el mismo estudiante también puede solicitar el apoyo del Departamento de Orientación y Psicología. Este proceso sí sería importante en la página de la universidad y en la página de la Vicerrectoría de Docencia aparecen los enlaces de cuál es el procedimiento a seguir para solicitar el servicio. Que de hecho psicopedagogía también forma parte del Departamento de Orientación y Psicología, pero nosotros sí tenemos que tener claridad que hay temas que desde nuestro rol docente pues no podemos atender y que difícilmente también las unidades académicas podemos atender. Entonces, si es un asunto o un tema que responde más a una necesidad de atención en esta área, más socioafectiva, más a nivel psicológico, pues sí, ahí sería que el estudiante, quien tenga conocimiento o haya conversado con el estudiante, pues indicarle, referirle o que el mismo pueda solicitar el servicio. También la Vicerrectoría de Vida Estudiantil ha hecho algunos comunicados de cuáles son los canales de comunicación para solicitar el servicio directamente con ellos. Ok, muchas gracias. Don Kenneth, usted tenía la mano levantada. Bueno, tenemos una consulta por chat diciendo, y cuando el estudiante tiene un ambiente familiar no adecuado, por ejemplo, agresión, ¿cómo podemos ayudar y apoyar a estos estudiantes? Bueno, lo que decíamos, bueno, lo que yo decía anteriormente precisamente es que volvieron al lugar donde se gestó la situación. Por eso muchos de ellos están muy bien, digamos, fuera del ambiente familiar. Pero en este caso particular, bueno, no queda otra. Es decir, el estudiante tiene que estar en ese ambiente porque es la opción que tiene en este momento. Las residencias están cerradas y no hay otra posibilidad. Pero por lo menos sí se le pueden dar servicios de apoyo. Entonces, nuevamente, como dijo ahora Cristina, el estudiante puede solicitar y aparece en la página de vida estudiantil de la universidad, de FACE, aparece, por ejemplo, cada momento cómo hacer la solicitud para las atenciones virtuales. Eso sí lo están, digamos, ofreciendo en esta página. Entonces, viene cómo solicitar la atención. Es decir, solicitar la atención para una especie de contención y de apoyo mientras la persona continúe en el mismo lugar. En el lugar donde, digamos, donde está viviendo en ese momento, en una situación particular. Por supuesto que si hay situaciones ya de que se escapan a la normalidad, que no es tan normal de esa familia, de repente cuando ya el estudiante se ve sometido a algún tipo de agresión física, sexual o lo que sea, pues entonces ahí son otras instancias las que tendrían, digamos, que actuar. Pero en este caso pienso yo que inicialmente sería orientación en psicología, porque como bien lo dijo ahora Cristina también, nosotros tenemos como docentes una limitación, o sea, tenemos que llegar hasta cierto lugar. Por eso hay instancias en la U que se encargan de canalizar lo otro, como la parte de todo lo que tiene que ver con becas, tiene sus tareas, orientación en psicología tiene sus tareas también, ¿verdad? O sea, es asumirlo, pero saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad, porque si no nos vamos a cargar mucho y vamos a estar muy estresados los académicos. Es remitir a las instancias que tenemos que remitir. Perfecto, muchas gracias. Y la última consulta de doña Brenda Barrantes. Sí, yo tenía como una cuestión más con respecto a las referencias al Departamento de Orientación y Psicología, debido a que ahorita no están recibiendo atención para hacer atención individual, ¿verdad? Que creo que eso es importante también, porque a veces todo el mundo podemos tener mucho susto, ¿verdad? De lo que pueda estar pasando a las personas, ¿verdad? Con las necesidades, pero no hay capacidad del Departamento de Orientación y Psicología para poder recibir esas referencias a nivel individual.
Entonces creo que eso es una gran limitación que se está teniendo debido a que no hay personal, hay muchas, ¿verdad? Y hay muchas cosas a nivel de toda la institución, pero que también para no sentir que está ahí el DOP como para que nos abrace del todo cuando tampoco tiene la capacidad, ¿verdad? Que creo que eso es complejísimo lo que estoy diciendo, porque, ¿verdad? De alguna manera dejarnos en este espacio, ¿verdad? Con más incertidumbre, pero también como de no tener la expectativa, ¿verdad? Lo que está haciendo ahorita en este momento, entiendo que el Departamento de Orientación y Psicología son espacios más grupales, ¿verdad? Pero que cumplan algunos requisitos las personas estudiantes, ¿verdad? No es como para todo el mundo. Entonces eso es algo como complejo que creo que también uno tiene que tener en cuenta para cuando hacemos algún tipo de atención en estos casos, ¿verdad? En la Escuela de Danza y la Escuela de Arte Escénico, por suerte, estamos teniendo un proceso de acompañamiento psicosocial que estamos logrando como atajar a las personas estudiantes antes, ¿verdad? Pero sí estamos teniendo un enlace también como fuerte con el Departamento de Orientación y Psicología y eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Que no hay tanta capacidad y que ahorita no están pudiendo atender de manera individual. Esto que menciona, perdón Oscar, que para agregar a lo que comenta doña Brenda, en efecto, de hecho una de las circulares que se envía hace referencia a otras instancias de apoyo pues externas, porque ciertamente no se va a tener tal vez el recurso para atender a todas las personas y ellos establecen en sus propios mecanismos. Yo les compartí aquí en el chat la página de Vida Estudiantil donde ustedes pueden obtener la información ya del servicio puntual de referencia, pero también a nivel de los distintos EBAIS que se brinda también el servicio. Entonces el estudiante perfectamente puede ir o nosotros mismos en nuestras comunidades en caso de requerirlo, porque también tienen ese apoyo en los EBAIS. Y hay otras instancias que también sé que Vida Estudiantil en su momento ha informado sobre otros instituciones o canales donde se podría brindar ese apoyo en caso que alguna persona lo requiera. Creo que por aquí lo compartiendo también en el chat. Muchas gracias. Tal vez, don Oscar, nada más para agregar a lo que dice doña Brenda, sí, efectivamente, estoy leyendo aquí en la página de Orientación y Psicología, ya no está apareciendo el anuncio del asunto de la solicitud de entrevistas individuales, pero sí ayer publicaron que a partir del 26 de agosto y hasta el 16 de septiembre, los estudiantes pueden solicitar una entrevista individual para efectos de participar en grupos, en psicoterapia de grupo, que es otra posibilidad que ellos tienen. Entonces, ahí sí aparece, digamos, claramente, aparecen los correos, los lugares donde tienen que dirigirse para solicitar la entrevista inicial para participar en el grupo de psicoterapia. Muy bien, muchas gracias. Y la última participación, doña Laura. Buenas tardes. Alrededor de todo esto que se ha hablado de la atención de psicología, ¿verdad? En cuanto a los casos que podamos tener de estudiantes en crisis, bueno, ahí puse el protocolo de atención, ¿verdad? Psicológico que nos habían mandado una circular, la directora del Departamento de Orientación, doña Idali Cascante, y en la página de Vida Estudiantil, como decía ahorita Juan, pero sí hay unas fechas establecidas para atención individual. O sea, yo sé que me imagino, si lo pueden abrir, se darán cuenta que hay unos fechas, como si ahora en septiembre, lunes 6 y 20, agosto, lunes 16, octubre 4 y 18. O sea, sí van a tratar de dar una atención psicológica individual, pero en casos como que lo requieran con mucha importancia, ¿verdad? Porque hasta ellos me han comentado que han ido hasta la oficina a atender ciertos casos individuales. Entonces, mi recomendación es que siempre acudan a llamar a orientación y psicología porque ellos pueden buscar una solución al problema. También está el Departamento de Bienestar Estudiantil que tiene a cargo las trabajadoras sociales, la población becada. Entonces, si alguno de esos estudiantes presenta alguna crisis, ¿verdad? En este ámbito de la virtualidad, ellos tienen una trabajadora social por carreras. Entonces, perfectamente pueden hablar con ellas y la trabajadora social en algunos momentos han hecho terapia breve, ¿verdad? Que nosotros no podemos ir más allá, pero por lo menos mientras les da contención para buscar otras opciones, ¿verdad? Porque si hay externas, está
en la oficina de la mujer, ¿verdad? Se atiende todo lo que es violencia en la mujer, o está el WEM, que es el Instituto de Masculinidad, que tiene que ver con todo lo de la parte de los hombres, o en el patronato también hay una línea de ayuda, ahora que abrieron para los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces sí hay forma de darle alguna solución a los jóvenes, porque yo creo perfecto lo que decía Juan, que hay que escuchar. Es una de las principales tareas que tenemos como personas, no solo como profesionales en áreas que tenemos que atender situaciones, porque los académicos están preparados para su área, pero no para esa otra, ¿verdad? Entonces, todos los que tengamos que tratar con seres humanos, la escucha es lo principal. Y después de la escucha es la orientación, porque cuando uno está en crisis, uno no reacciona, no toma ideas concretas, como decía Juan, puede ser que me ahogue en un vaso de agua por una tonteríita, ¿verdad? Para cualquiera lo puede ser, pero para esa persona no lo es. Entonces, y buscar las opciones, las salidas desde sus zonas de ahorita en ese momento, las zonas de captación, ¿verdad? Los EBAIS. Entonces, sí se está atendiendo poco a poco la parte emocional. El gobierno está haciendo el esfuerzo por estas entidades. El PANI abrió una línea especial para este tipo de pandemia. Lo hay en el Instituto de Masculinidad, lo hay en las oficinas de la mujer de la municipalidad, está en el Instituto de la Mujer, ¿verdad? Entonces, en varias instancias sí hay, pero de primera mano, porque también los hospitales, ¿verdad? Sí, en orientación y psicología tienen un estudiante ¿verdad? O una persona estudiante que esté en crisis, pero que está con ideas de autoeliminación, ellos no lo atienden, ellos lo refieren inmediatamente a salud, y de salud lo mandan al hospital inmediato, que sería el de Heredia, si están en Heredia, o en su zona ¿verdad? En la zona donde provienen. Pero entonces, para que sepan, o sea, ellos atienden todo lo que es preventivo, todo lo que es una crisis emocional, dan todo el tratamiento, todo el seguimiento psicológico, pero no atienden cuando hay ideación suicida, ¿verdad? Porque para eso hay un protocolo a nivel nacional. Entonces, es para que sepan que podemos recurrir dependiendo de la situación que esté presentando esa persona. Y para terminar, recomiendo como profesional en trabajo social que asuman la situación, ¿verdad? Como decía una compañera, ¿qué hago con este estudiante? Pero no lo asuman como algo personal. Acuérdense que estamos con adultos, ¿verdad? Porque estamos con niños, y entonces usted le da todas las indicaciones y todo el apoyo que esa persona necesita, pero no sobreinvolucrarse, porque al sobreinvolucrarse ya estamos perdiendo el papel de profesional y estamos tomando esa posición de paternalista o maternalista, ¿verdad? Entonces ustedes dan todos los apoyos, todas las indicaciones, pueden hasta gestionar en las instancias, en el hospital, en donde ustedes quieran, pero ya la persona tiene que acudir por sí misma, porque vean que la Cruz Roja puede llegar a su casa y usted dice que está haciendo intento de autoeliminación y está con el cuchillo, pero si usted no quiere que lo lleven a un hospital psiquiátrico, por decirlo, o un hospital que te atienda, no te llevan, ¿verdad? Ese es el protocolo. Y la mayoría de nuestros estudiantes son mayores de edad. Entonces, no sobrepasarse, ¿verdad? A veces de las situaciones, porque a veces nos volvemos en el caso mío, muy maternalistas, ¿verdad? Y queremos solucionar la vida de un estudiante, y a veces nosotros no podemos dar el apoyo, pero no podemos ir más allá de lo que la persona quiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su participación en este seminario. A la vez, les recomendamos visitar en el aula virtual institucional el espacio denominado Caja de Herramientas de Salud Mental. Esta caja de herramientas contiene material importante que todas las personas, funcionarias y estudiantes deben de llegar a conocer. Esta es una estrategia entre la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Vicerrectoría de Docencia. Es muy importante, y recordemos que 10 minutos de salud mental pueden mejorar tu vida. Y eso mantengamos ese lema siempre. Por el otro lado, este video estará disponible en el espacio de autoaprendizaje del aula virtual.
ya próximamente. Y los instamos a estar atentos de los próximos seminarios virtuales que se ofrecerán desde la Vicerrectoría en coordinación con otras instancias. Así les mencionamos que próximamente en octubre, junto con el Departamento de Orientación y Psicología, brindaremos una capacitación para los guías académicos en la temática de primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias y buenas tardes.